Una bendición estar en la casa del Señor, ¿verdad? Amén. Amén. Vamos a meditar en la palabra. Bienvenidos sean ustedes, ¿verdad? La bendición, hermano Gaspar, su hermano, su hijo, ¿verdad? Amén. Bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en primera carta de Juan, capítulo 4. Ahí vamos a comenzar 4:1, hermano. Sí. Cuando lo tengan, me dan un amén. 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 Dice la palabra del Señor como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amados, No creáis. ahí está, ¿verdad? A todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y en esto conoced del Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Vamos a orar para que el Señor sea hablándonos a través de su palabra. Gracias, Padre de la gloria. Gracias, bendito Dios de gloria. Te adoramos, te bendecimos y glorificamos. Te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Padre Santo. Vengo bendiciendo y glorificando tu nombre, Señor, en esta noche. Te pido, Padre Santo, que sea usted, Padre Santo, hablando a través de mis labios, Señor. Pero pase, Señor, ese carbón encendido sobre de ellos, Padre de la gloria. Que ninguna palabra inmunda, Padre Santo, salga de ellos, Padre de la gloria. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Santo, por el poder de su palabra, Padre de la gloria, sea usted, Señor, hablando, Padre Santo, a nuestras vidas, Padre de la gloria. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor, y amén. Puede sentarse. Mire qué preciosa palabra, ¿verdad? Amén. No creáis, sino probarlos. Amén. Dice que significa que no debemos de creer todo lo que escuchamos. Amén. Y recuerde que el Señor se cumple, da la palabra, o se va a cumplir en aquel día, donde dice el Señor, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque hay esto, ¿verdad? Porque muchas de las veces nosotros, ¿qué fue lo que hicimos? Porque a veces nos creemos todo. Porque no escudriñamos. No conocemos los tiempos y no estamos, porque dice que muchos saldrán alrededor del mundo. Amén. No nomás es aquí, no, esto es alrededor del mundo. Hay un engaño tremendo del enemigo. Amén. Nosotros nos podemos poder escuchar, mucha gente dice que el infierno no existe, que no hay arrebatamiento. Sí, o sea, hay tantas cosas que nosotros tenemos que empezar a escudriñar. Amén. Empezar a escudriñar de todo lo que escuchamos, ¿verdad? Por eso dice, no le creas, sino que probarlo. Tiene uno que escudriñar, tiene uno que ver si en verdad son de Dios o no son de Dios. Amén. Recuérdense que Josué, ¿qué le dijo al ángel? ¿Eres de ellos o eres de los de nosotros? Sí. Porque dice, no debemos creer todo lo que escuchamos, porque alguien diga que se trata del mensaje inspirado de Dios. Hay muchas formas de probar a los maestros para descubrir si su mensaje viene realmente de Dios. Amén. Una manera es comparar sus palabras con lo que Dios dice en la Biblia. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Aleluya. Por eso dice, vamos a ver unos espíritus. Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 22. Voy a darle algunos ejemplos nada más de lo que nosotros debemos de estar escudriñando, debemos de tratar, ¿verdad? Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 22. Eso ya lo habíamos leído el domingo pasado, el domingo lo leímos este versículo. ¿Qué dice? Y él dijo, yo saldré y seré
Ahí está el primero. ¿Qué es un espíritu de qué? Mentira. En la boca. Mire que hay un espíritu de mentira. ¿Verdad? Nosotros lo oímos. Nosotros lo hemos escuchado a través del caminar que tenemos en el camino del Señor. Amén. Tráigame 100 y el Señor le da 200. ¿Es verdad o es mentira? Eso está en contra de la palabra de Dios. Amén. O sea, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que estar tratando, de que hay un espíritu de qué? De mentira. De que Cristo ya no viene. De que el rapto es una mentira y usted lo ve y usted se pone y se mete al internet y ahí le van a decir la gran mentira del rapto. ¿Sí? Lo contradiciendo. Hay otros dicen que el Espíritu Santo no existe, que es una fuerza, que es algo. No lo creen. Y engañan a la gente. Otros les dicen que no se preocupe, que usted ya aceptó al Señor y que Dios solamente se fija en su corazón. Eso es cierto. Otra mentira. O sea que si nosotros nos vamos a través de la palabra, hay muchas cosas que están sucediendo hoy en día que están en contra de la palabra. Amén. Que es una mentira, que está esa mentira, y como dice la palabra, en los últimos tiempos enviaré un espíritu de mentira y a ese le van a creer. ¿Por qué? Porque no alcanzamos a escudriñar. ¿Y por qué a veces caemos en la mentira? Porque nos falta escudriñar la palabra. Amén. Nos falta llenarnos del espíritu o tener el discernimiento. Amén. Por eso es que cuando salió esta doctrina de la prosperidad, mucha gente se suicidó. Mucha gente ya no quiso saber nada de las cosas de Dios por el engaño que fueron llevados. Amén. Mucha gente perdió grandes propiedades, grandes cantidades de dinero por lo mismo. El espíritu de mentira. Amén. ¿A cuánta gente escucha que no tiene que congregarse? Eso está en contra de la palabra. Porque la palabra dice, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Ya se les hizo costumbre. No es que no tengan tiempo, sino que ellos ya tienen su sketch. Sí, es que está la palabra. Dice, como tienen por costumbre. Es una costumbre. Nosotros en la iglesia tradicional, ¿cuál costumbre era? Era una costumbre. Para estas fechas, ¿qué es lo que hacían? Mire qué santos, ¿verdad? Y el Señor no quiere una Semana Santa, quiere un pueblo santo. Esa es otra mentira. Por eso es que nosotros, si nos vamos a la mentira, yo le puedo poner así muchas cosas, pero no me voy a tampoco alargar, ¿verdad? Porque otros dicen que no hay que diezmar, que esa es una mentira ya, que ese es el Antiguo Testamento. Pero si nos ponemos, si se pone a estudiar, Antiguo y nuevo. sí, o sea que está saliendo un espíritu de mentira y la gente está cayendo. Amén. Para que no sea partícipe del reino de los cielos. Amén. Sí. Sí, ese espíritu de mentira es lo que está haciendo, que está sacando a muchos creyentes, se los está alejando del reino de Dios. Amén, aleluya. Porque están creyendo en lo que les están diciendo. Por eso dice, mire, y salió un espíritu y se puso delante, y dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira. Ese llegó delante de Dios. Pero también la palabra dice el Señor, yo enviaré un espíritu de mentira y a ese le van a creer para que no sean, para que despierten. Por eso no todo el que me diga Señor, Señor, no todo el que venga y le diga yo también soy cristiano, qué bueno. Si el diablo carga una Biblia y se la sabe, Mejor que usted que yo. sí. Mire, el primer espíritu que es la mentira. Oseas capítulo 4 versículos 12 y 13. Hoy sí va a leer la Biblia para que ya no la lean toda la semana. Oseas, ¿qué? Capítulo 12, versículo 13 y 12. No, capítulo 4, perdón. Ya me trata. 4:12. 4:12. Amén. ¿Qué dice?
mi pueblo a su ídolo de madera pregunta y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. ¿Qué es un espíritu de qué? Me encanta. No. Ahí lo acaba de leer, hermano. Mira. ¿Espíritu de qué? De fornicación. Terrible. No me voy a meter en lo carnal. Me voy a ir en lo espiritual porque ya estaba volando la mente de 2, 3 aquí. Aleluya. Ay, Dios. Mira esta sudé. Aleluya. Sí, ya estaba volando la mente 2, 3. Ya nos va a pedir el pastor. No. Me voy a meter en lo espiritual. Cuando habla de hacia dónde se fueron el pueblo de Israel. Porque cree que el Señor le manda a Oseas que se case con una mujer prostituta. Le voy a hablar en lo espiritual, no se vaya a lo carnal. Amén. ¿Por qué cree? Cuando nosotros somos fornicarios y nos prostituimos, ¿qué es lo que está pasando? Si yo le preguntara, a ver, voy a escuchar opiniones. Aleluya. En lo espiritual. No. Esa es la gente que anda de iglesia en iglesia. Porque un fornicario se va tras sus ídolos, a lo que le conviene. Y la gente que anda de iglesia en iglesia anda oyéndole que le conviene y se queda. Cuando ya no le conviene, se va con el otro, hablando del otro. Aleluya. ¿Sí o no? Eso es una fornicación, porque no es fiel. Amén. Por eso le dije que le iba a hablar en el ámbito espiritual, porque cuando dije fornicación, se quedaron. Aleluya. Así Gloria a es. Dios. Eso es. Por eso el pueblo le manda a Oseas a que se case con una mujer adúltera. Porque Israel, el pueblo de Israel no era fiel. Se iban, es como nosotros, hermanos. Nosotros conocíamos de Dios. Nos habían hablado que Jesucristo había muerto por nosotros, ¿verdad? En la iglesia tradicional. Pero caso le hacíamos. Nos íbamos trayendo los monos que nos ponían. Amén. ¿Por qué? Porque nuestra familia fue lo que nos enseñaron. Nuestros padres adoraban un solo mono. ¿Verdad? Ay, mi morena. Sí, sí es cierto. Por decir, yo le decía, y yo tuve que ponerle, a mi madre tuve que ponerle un stop. Cuando ella, hablaba yo con ella, me decía, que Francuda te cuida y hasta que dije, a mí no me cuida ese mono, le dije. A mí el que me cuida ya es Jesucristo, le dije. Amén, gloria a Dios. Pero mi madre tenía que hacerlo. Amén. Porque eso me estaba mandando una maldición. Me estaba atando. Amén. Y cosas a veces no las entendemos. Amén. Digo, ¿saben qué? A mí ya no me cuida ninguno de esos monos, le digo. A mí el que me cuida se llama Jesucristo. Aleluya. Él es el que a mí me cuida de hoy en adelante. Le digo, yo ya no creo en eso. Gloria a Dios. Y nunca más me lo volvió a decir. Pero cada vez que yo le hablaba me decía lo mismo. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Ella sabía que Cristo había muerto por nosotros. Sabía que había un Dios. Pero nosotros en la iglesia tradicional nos íbamos más por los monos. Es lo que está pasando hoy en día. Por eso le digo, esto dice, fornicación, vino y mosto se quitan el juicio. Mi pueblo a sus ídolos de madera pregunta. Y el leño le responde. Amén. Y espíritu de fornicación les hizo errar. Eso es lo que le digo. Usted y yo podemos andar aquí, podemos estar allá, podemos andar allá, podemos andar acá. Al último no sabemos ni qué pasó. Amén. Oiga, ¿por qué te predica esto? ¿Por qué te predica esto? ¿Por qué te dice esto? Pues por eso, porque es una fornicación espiritual. Amén. No está sujetado. Amén. ¿Sí? Nosotros realmente
nosotros donde duramos 13 años, hasta que el Señor nos sacó de ahí, empezamos a conocer todas las doctrinas que había. Si al caso conocíamos a los testigos de Jehová. Sí, pero nosotros de la iglesia donde estábamos, yo no sabía ni qué era el nombre, que esto, que el otro y que el otro. Hasta que salimos de ahí empezamos a escuchar, ¿y esto qué es? Por eso es que aquí viene, mire. Por eso yo cuando me dicen, no, yo ya conozco todas las iglesias, por eso les digo, vergüenza les debería de dar. Que no se sujetan. Si hablamos de adulterio, hablamos de fornicación, es lo que anda haciendo. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Por eso le dije, cuando hablamos de esto, no es que habla, sino espiritualmente. Aleluya. Ahí donde se siembra el árbol, ahí tiene que dar fruto. Amén. Por eso dice que a su tiempo empieza a dar fruto. Y vamos a ver qué frutos empieza a dar. Aleluya. Entonces viene un espíritu de ¿qué? De fornicación. Que se va, hoy voy para allá. Ahora ya no quiero estar con este pastor, ahora voy con el otro. Y así anda. Así anda. Así andaba el pueblo de Israel. Y así quiere andar el pueblo de hoy en día. Ahora sí ya lo entendió, ¿verdad? Porque no se va a ir por otro lado. Amén. Gloria a Dios. Ah, bueno. Por otro, Romanos capítulo 8, versículo 15. Por eso dice que hay que ver todos los espíritus. Aleluya. Después de eso está Romanos. ¿Qué? Eso es ¿qué dice? 15. Pues no haber recibido el espíritu de qué? Para estar otra vez en qué? Sino haber recibido el espíritu de qué? El cual clamamos a Padre. El espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. A veces, ¿por qué somos esclavos? El Señor se lo dijo a los fariseos. ¿Esclavos de qué? Del pecado somos. Pero no, somos hijos de Abraham. Las obras de Abraham hicieron. Y sabe que esto es lo que más lo esclaviza. Si usted se va a la carta de Romanos, en el capítulo 1 le habla a quién, a la humanidad. Y la carta de Romanos es una carta de exhortación. En la carta de Romanos le habla del pecado. ¿Por qué? Porque muchas de las veces nosotros nos hacemos esclavos del pecado. Amén. No podemos ser libres. Amén. ¿Por qué? Porque no lo confesamos. Amén. La misma palabra dice que el que confesare su pecado prosperará. Será quitado de la esclavitud. ¿Por qué cree que Goliat llega y le dice al pueblo, si yo los venzo, serán mis servidores, mis esclavos? ¿Por qué cree que Goliat, ¿qué viene siendo? Goliat representa el demonio. No le diga el gigante, porque el único gigante es Cristo. Goliat. Si yo los venzo, ustedes nos van a servir. Y muchas de las veces es lo que nos vence. Por eso nos volvemos esclavos. Amén. Por eso cuando hablamos de Egipto, ¿por qué el pueblo de Israel estaba esclavizado? Egipto tipifica el mundo. A veces no hemos salido del mundo todavía. Amén. Estamos esclavos. Amén. Y nosotros no hemos recibido ese espíritu. Nosotros hemos recibido el espíritu de adopción, un espíritu de libertad. Aleluya. Por eso dice la palabra o el canto que donde hay libertad, ahí está el espíritu de Dios. Aleluya. Pero a veces es que yo no puedo salir, es que yo no puedo salir de esta situación, es que yo no puedo salir. ¿Qué está pasando? Aleluya. Porque no ha confesado realmente lo que está pasando. Amén. Y seguimos siendo esclavos. Amén.
Por eso el Señor dice, yo no les di un espíritu de esclavitud. En la cruz del Calvario les di sanidad, en la cruz del Calvario les di libertad. Amén. ¿Por qué siguen esclavos? ¿Por qué seguimos esclavos? Aleluya. Porque le tenemos miedo a Goliat. Santo Dios, aleluya. O porque todavía el mundo nos tiene atados. Está grandote el gigante. Santo ¿Y su Dios? es más poderoso. No nos diga que está grandote el gigante. Así es. No, sí, es que realmente, porque nosotros, el Señor les dijo, ustedes son esclavos del pecado. Amén. Dice la carta de Juan, dice, ¿verdad?, que el que se aleja del pecado y no lo hace, es hijo. Pero el que lo vuelve y lo sigue haciendo, es hijo del diablo, que el Señor lo reprende. Y la gente se enoja cuando uno les dice así. Pues aquí está Aleluya. escrito. Gloria a Dios. Lado y lo va a tener contento. Pues cuando dice que es hijo del diablo, quiere decir que lo tiene esclavo. Hay muchas cosas en nuestras vidas que son ataduras. Amén. Aleluya. Le puede ser una, puede ser el pecado. Otra de que lo pueda tener atado puede ser el mundo todavía, que lo llamen los placeres. Amén. Otra que puede ser es el pasado también, que no lo suelta. Amén. Son muchas cosas que a usted y a mí nos pueden tener esclavizados. Amén. Pero no queremos soltarlas. Ese es el problema. Amén. No queremos exactamente. Miren, otro espíritu de esclavitud que nosotros no tenemos que tener. Aleluya. Y hay que ver cuando la gente, ¿y por qué? Ay, es que otra vez, es que otra vez, es que otra vez. No, pues ya suéltenlo. ¿Hasta cuándo va a seguir esclavo? Aleluya. Aleluya. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a corretear esos filisteos en vez de que lo anden correteando? Ay, Dios. No, que los filisteos son los demonios. Amén. Es otro espíritu de esclavitud dentro de la iglesia. ¿Verdad? Amén. Amén. No se enoje, otra vez se enoja. Aleluya. Gloria a Dios. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Ese nos lo conocemos bien rápido. Primero. Segunda de Timoteo 1, 7. ¿Qué dice? Digo que ese no lo conocemos todos porque no nos ha dado un espíritu de ¿qué? Guardia. De poder. Porque no nos ha dado Dios. ¿Cuántas de las veces decimos, ay, es que no puedo? Y recuerde que dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Amén. Por eso dice que nos ha dado un espíritu de poder y dominio propio para decirle no. Cuando nosotros verdaderamente tenemos el dominio propio es para decirle a la carne no. Amén. De sujetar. Por eso cuando el Señor le da las llaves a Pedro, dice, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que desates en el cielo será desatado en la tierra. Cuando nos vamos al original, yo casi no me gusta meterme ahí al original, ¿verdad? Dice que todo lo que nosotros permitimos es lo que nosotros permitimos y lo que no permitimos. ¿Sí? O sea, es lo que nosotros tenemos que permitir. Cuando dice que nosotros tenemos dominio propio, ¿sabe quién nos gana en el dominio propio? Dele a un niño algo que no le gusta. Usted se lo quiere dar a fuerza, hasta que hasta se lo escupe. No se lo come, no se lo come. Porque él sabe que no es agradable.
Y es cuando entra el dominio propio en nosotros, cuando sabemos que no es agradable para nosotros, que no es agradable en nuestra vida, tampoco para Dios, es cuando nosotros tenemos que poner el dominio propio y pararnos. Amén. Porque recuerde que Pablo conocía bien a Timoteo. Timoteo, huye de las pasiones. Aleluya. Amén. Que nadie te menosprecie. Ponte tú de ejemplo. Amén. Porque Pablo conocía al joven. Aleluya. Y por eso le dice, mira Timoteo, Dios no nos dio un espíritu de cobardía. No te acobardes a lo que venga, sino nos dio un espíritu de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. Aleluya. Gloria a Dios. Y que ese espíritu de poder lo hemos perdido. Porque ya ni tenemos dominio. Tan fácil decimos, sí. Pero vivirlo no. No decimos no. Como dijo Pablo, hago lo que no quiero hacer. Y lo que quiero hacer, no lo hago. Porque ese es el enemigo, esa es la lucha de la carne y el espíritu. Amén. ¿Quién tiene que dominar más en nuestra vida? El Espíritu. Por eso dice, no nos ha dado un espíritu de cobardía. Por eso, es que no puedo. ¿Quién dice que no? Ya no puedo con esta lucha. ¿Quién dice que no? Que ahí está el espíritu que nos ha dado. Amén. El Señor le dijo, te doy poder y autoridad sobre todo espíritu. Pero ¿qué nos está ganando? Que hemos perdido el dominio propio. Por eso dice, por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Amén. Muchas de las veces por eso no hablamos de Dios, porque la cobardía nos gana. Amén. Y te enmudece. ¿Sí? Por eso dice, no nos ha dado. Pablo menciona tres características. Pide amor y dominio propio. Aleluya. Estas están a nuestra disposición porque el Espíritu Santo vive en nuestro, siga su guía cada día. Esas son las características de un líder. Amén. Que su amén sea un amén y su sí sea un sí, su no sea un no. Amén. Aleluya. Ahí está. ¿Cuál es el otro espíritu que nosotros no tenemos que tener? El de cobardía. No nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de ¿qué? Poder. La iglesia tiene autoridad. Usted tiene autoridad para decirle al pecado, no, hasta aquí llegas. Amén. No más. No más. Si es que tiene dominio. ¿Cómo vamos a tener el dominio? Teniendo el Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Porque a veces decimos, yo tengo el Espíritu Santo, pero no tenemos dominio sobre nosotros. Nosotros no lo tenemos. No te sirvo. No, porque nos gana fácil la carne. Amén. Mira ese gigante, qué miedo, Carlito. Bien. Sí, David era un muchacho, chaparrito. Y Goliat. Estamos. Y le tuvo miedo. Para nada. Él nos demostró que no hay espíritu de cobardía en nosotros. Amén. Eso es lo que tenemos que tener. Aleluya. Hechos 16:16. Otro espíritu de cobardía no debe de estar. A mí me gusta cuando ponen toda atención. Aleluya. ¿Qué dice? Ese todos lo conocemos. Dieciséis, 16. ¿Qué dice? Dice. Aconteció que mientras íbamos a donde? A la oración, ¿verdad? Nos salió al encuentro una muchacha que tenía ¿qué? ¿De qué? Y le decía la verdad, ¿verdad? ¿Qué le decía a la gente? Oír a esto.
primera vez. porque son siervos de Dios. Pero tenía un espíritu de adivinación. Por primera vez habló del diablo. No, si él le habla verdades. Sí. No crea que no. A veces le están hablando y le están, ¿verdad que tú sí decías esto? ¿Verdad que hasta todavía sí, cierto? Pero dice que tenía un espíritu de adivinación, el cual daba ganancias a sus amos adivinando. Esto siguiendo y a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos son siervos de Dios Altísimo, quien nos anuncia en el camino de la salud. Mire que el diablo también le ayuda a predicar, ¿verdad? Que decía, oíd esto porque están anunciando el camino de la salvación. Pero ¿a dónde iban ellos? A la oración. Iban a la iglesia. Amén. Y tenía espíritu de adivinación. Dice que esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo, Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿Será que habrá adivinación? Demasiado. Porque le hablan la verdad. Amén. Acuérdense del mago Simón que decía que hacía grandes señales también. Vente, Profetizaba. te doy dinero. Te doy dinero. Ella no estaba diciendo mentiras. Eso es lo que habla que estaba diciendo. Pero ¿qué más le diría? Aleluya. Santo. Espíritu de adivinación. Espíritu de adivinación. La última. Lucas capítulo 13, versículo 11. ¿Qué dice? Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Santo. ¿Qué le dije? Lucas, estoy leyendo Marcos, me confundí. Lucas 13, 11. 13, 11. 11. Y daré, dice, y había una mujer de 18 años que tenía un espíritu de enfermedad. Ajá. Y en ninguna manera se podía enderezar. Estaba encorvada. ¿Cuánto tenemos en la iglesia? Bien encorvada. Bien encorvados. Aleluya. Le dije que iba a hablar de lo espiritual. ¿Cuánto tenemos en la iglesia? Porque no ha llegado, ¿verdad? Dice la palabra que al que Jesucristo libertare, ese será verdaderamente libre. Amén. Amén. Pero hay enfermedades que tenemos dentro de la iglesia que no nos dejan enderezarnos, Así es. Amén. que no nos dejan caminar conforme a la voluntad de Dios. Aleluya. ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene que llegar? Porque dice que ya tenía 18 años, encorvada, Muchos años. que no caminaba recto, lo podemos decir. Entonces dice, el espíritu ya andaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Por eso digo que a veces que nosotros estamos esclavizados, aquí puede entrar la esclavitud, que no nos deja enderezarnos, no nos deja caminar conforme a la voluntad de Dios. Amén. Por eso yo puedo decirle, yo tengo 30 años en el evangelio y estaba encorvado, Aleluya. que no puedo caminar, no puedo mirar para arriba, no puedo caminar derecho. Aleluya. Esta mujer no fallaba en la iglesia, pero no lo voy a poner así, no andaba en los caminos, no estaba caminando conforme a la voluntad de Dios. Por eso es que estaba encorvada, no caminaba derecha. Amén. Hasta que llegó el Señor y le dijo, ¿eres qué? Libre de tu enfermedad.
Por eso yo le comentaba ahorita en la esclavitud, ¿cuál será nuestra cosa que nos trae encorvados? Aleluya. El pasado, el pecado, el no ser obedientes, el no sujetarnos. Hay tantas cosas, Amén. muchas. Por eso yo le puedo decir, tengo 30 años en el Evangelio, ¿anda encorvado o camina derecho? Aleluya. Ajorobado con el Mire otro espíritu que tenemos. Es de enfermedad. Hay enfermedades que no nos dejan enderezar. Amén. Hay cosas en nuestra vida que no nos dejan enderezar. Amén. Gloria a Dios. Digamos amén. Aleluya. Sí. Mire, son espíritus, por eso escudriñar los espíritus. Amén. Ay, es que no puedo caminar derecho. Vamos a ver qué enfermedad tiene. Aleluya. Se enderezan las jorobadas. Sí. El Señor. Porque el tiempo que tengamos en la iglesia no nos va a salvar. No. No. Podemos haber nacido en una cuna cristiana, no nos va a salvar. Se va abajo ahí. No. No. Miren los espíritus que nosotros, por eso Juan dijo, escudriñan los espíritus. Amén. Son de Dios. Si son de Dios. Aleluya. Dice, no. Si no son de Dios. No todo el que me diga Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos. Amén. Mira esta mujer, 18 años en el Evangelio y no se podía enderezar. Aleluya. Hasta que llegó ¿quién? ¿Y hasta cuándo vamos a dejar que Él llegue a nuestras vidas? Ahora. Aleluya. ¿Hasta cuándo? Ahora esta noche, hermano. Espíritu de mentira, espíritu de esclavitud, Se va. espíritu de fornicación, Amén. espíritu de enfermedad, Aleluya. espíritu de indignación. Ya Amén. no consulte. Ya no consulte su horóscopo, ya no ande leyendo su horóscopo. No, mire. Hay gente que van a que le lean las cartas. Y van a la iglesia Y el todavía. domingo en la iglesia. Como no les habla Dios, van a las cartas. ¿A dónde van? O se ponen a leer su horóscopo todavía. Miren las enfermedades, por eso no caminan derechos. Y la palabra dice que el que es justo, sea justo más todavía. Tenemos un naipe. Ahí les traje una televisión para hacer una rifa a otros. Se van a dar los números, ¿a dónde? En la iglesia. En la iglesia se van a dar los números. Todo el día. Terrible. Porque es que mejor que ese que dio la televisión, aquí está el dinero, me digo, me ofrendo. No, pero rífenla para que saque más. No tenemos dinero. Hay que escudriñar los espíritus, dijo. Amén. Si son de Dios. Amén. Así es. Con todo lo que usted le diga, si va a estar en contra de la palabra, no son de Dios. Amén. Si le dice no te congregues, no es de Dios. No diezmes, no es de Dios. No me dejas tus pastores, no es de Dios. No. Amén. No, Pero como usted sí lo cree, dice, ¿y por qué tengo que sujetarme a él? No me sujetaba a mis padres, menos a él. Pero sí dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ah, no le va a faltar. Miren los espíritus que tenemos que probar. Amén. ¿Verdad? amén. No se enojen. Aleluya. Sonríase, Cristo lo ama, hermano. Dios los bendiga, Dios los guarde, los espero un viernes con la bendición de Dios. Aleluya.